Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir con mis tier list organizando a cada uno de los agentes libres más o menos relevantes de esta agencia libre 2024. He hecho una tier list ya con los guards, o sea, los bases y escoltas, y ahora vamos a hablar de los jugadores de ala, esos aleros o ala pivots. Aquí puede que haya algún escolta también, pero son escoltas más, bueno, que no tienen el balón en el absoluto, más 3&D, digamos. Y aquí lo que voy a hacer es intentar organizar a estos jugadores de perímetro en función de su rango salarial o lo que yo me imagino que podrían llegar a cobrar. Como ya hemos visto en la tier list original, la que hice de guards, hay jugadores que van a firmar extensiones de contrato. En ese vídeo, Grayson Allen aún no había extendido con los Suns y lo incluí en el rango correcto, porque sabía más o menos por lo que iba a firmar. Y aquí va a haber jugadores que, sobre todo ahora que se ha acabado la temporada regular, y hay equipos que ya no están compitiendo, va a haber negociaciones ya, va a haber extensiones de contrato. Hay jugadores de aquí que no van a llegar a agencia libre, lo cual debilita todavía más una agencia libre que va a ser floja. Pero nada, voy a intentar hacer mi mejor trabajo o mi mayor esfuerzo para hacerme una idea de cuánto dinero puede llegar a cobrar cada jugador. Por cierto, que sé que va a haber personas que van a mencionar cosas. Por ejemplo, veo aquí a Dominic Barlow, que para mí es más un 5, pero bueno. Para no liarme y no dejar a jugadores fuera, yo he sacado de Spotrac, de la página web de Spotrac, a los agentes libres y los he ordenado por posiciones en función de lo que pone Spotrac. A Dominic Barlow lo han considerado un jugador de ala y por eso está aquí. Y como no quería yo modificar a mano y ponerlo entre los pivots y luego olvidarme de alguien, pues he tirado con esto. Y ahora, dicho esto, vamos a empezar. Darle like al vídeo, suscribiros y todo eso. Llevamos ya un minuto y algo. Así que vamos a empezar con esta tier list porque va a ser bastante larga. Como en el caso anterior, creo que quiero colocar en primer lugar a los jugadores baratos para, bueno, ubicarnos un poco más. Lucas Amanik de los Jazz, ni siquiera estoy seguro de si va a seguir en la NBA. Creo que después de haber sido un pick de primera ronda de los Spurs y haber quedado un poco en el olvido, lo está haciendo mejor. Tiene talento ofensivo, no defiende nada, pero no espero gran cosa de él, sinceramente. Y eso, si renueva por la mínima, ya sea en los Jazz o en otro lado, vale, pero no esperaría más de él. Dario Saric está ya con un pie fuera de la NBA para mí. No es que haya sido malo este año en los Warriors, pero físicamente lo veo limitado a día de hoy. Sigue siendo un jugador con talento, pero no me sorprendería que si mirara lo que hizo justo Nemanja Bjelica, que también estaba en los Warriors, se vuelva a Europa. Pero eso, si se sigue manteniendo en la NBA será por la mínima el veterano, o tal vez renovando con los Warriors por un poco más, pero nada que supere los 5 millones de dólares. Por cierto, por si alguien no está viendo la tier list, que es algo que tengo que recordar, los rangos que he puesto son jugadores que cobran menos de 5 millones de dólares, jugadores que cobrarán entre 13 y 5 millones. Recordemos que la mid-level será de 12,8 millones de dólares, o sea, básicamente 13. Jugadores que cobren de 13 a 18 millones, de 18 a 24, de 24 a 30, entre 30 y 40 millones, y por último, jugadores cobrando más de 40 millones de dólares. Seguimos ahora con Yuta Watanabe. Yuta Watanabe tiene una opción del jugador en los Grizzlies de unos 2,8 millones de dólares. Es posible que la rechace y se convierta en agente libre. No me sorprendería que la tome y ya está, porque básicamente si ficha con algún equipo será por la mínima del veterano, y así, si toma su opción, pues se garantiza tener este contrato asegurado. Y luego, si los Grizzlies quieren librarse de su salario, lo tendrán que mover a otro lado, tal vez otro equipo lo corte y le da esta posibilidad de firmar otro contrato. Yo, si fuera Watanabe, sinceramente tomaría la opción. En caso de que no la tome, firmará por la mínima o algo similar con algún otro equipo. Vamos ahora a hablar de Cam Reddish, jugador que tuvo bastante hype, entre comillas, en las primeras semanas de competición. Jugó de titular bastante con los Lakers, lo estaba haciendo bien al principio, pero el problema con Cam Reddish, el problema que siempre ha tenido Cam Reddish, es que parecía un tirador espectacular con un gran tamaño en el instituto, y eso nunca ha llegado. Ha tenido alguna temporada un poco mejor con los Hawks, pero yo tenía muchas expectativas puestas sobre él y poco a poco pues se han ido disipando, ¿no? Cam Reddish defiende en el perímetro, es decente, seguramente consigue algún contrato por la mínima del veterano, pero no creo que haya justificado más. No ha mantenido ni siquiera el nivel que tuvo al comienzo de la temporada con los Lakers, así que lo ponemos aquí. Pero ya que estamos hablando de Cam Reddish, Taurean Prince cobra un poco más, que si no me equivoco firmó por la excepción bianual con los Lakers porque cobra unos 4,5 millones de dólares. Y tiene una opción del jugador para el próximo año, estoy casi seguro. Lo voy a confirmar en un segundo aquí en riguroso directo. Pero creo que tiene una opción del jugador la próxima temporada de unos 4,5 millones de dólares. Y en caso de que... no, solo firmó por un año por 4,5. Vale. Sea como sea, creo que Taurean Prince está viendo hacia un contrato similar. No lo ha hecho mal en los Lakers este año. Ha tirado muy bien de 3 en defensa. Es un jugador limitado.
Pero creo que incluso si renueva con los Lakers, podría renovar por 5 millones y algo, básicamente una subida del 20% de su salario actual. Y puede que con otro equipo esté intentando eso, conseguir un contrato tal vez en el rango de unos 7 millones o así. Voy a poner a Taurean Prince en la segunda tier, un poquillo por encima, porque eso, tal vez tenga una subida salarial no muy grande, pero tal vez tenga una pequeña subida. Vamos ahora con un agente libre restringido que hace un par de años me gustaba mucho, en Chuma Okeke, de los Orlando Magic. Sus primer año en la NBA fue súper interesante y desde entonces ha habido un declive. Es un ala pivot que a veces juega de alero, bastante versátil en defensa, cuyo tiro de 3 es súper inconsistente, su mayor problema. Yo sigo creyendo que hay alguna posibilidad de que Okeke sea interesante. No creo que los Magic lo vayan a mantener. Es posible, de hecho, que dejen ir sus derechos como agente libre restringido, porque como antiguo pick 15 del draft, su qualifying offer es relativamente alta. A lo mejor hasta se quedan los Magic por esa qualifying offer, ya se verá, pero su mercado en sí, en agencia libre, va a ser de la mínima, el veterano. No creo que vaya a ser de más, aunque tal vez los Magic, esto es algo que han hecho bastante, tal vez sigan haciendo lo mismo que han hecho con Mo Bamba, con Joe Ingles, con Gary Harris, y le ofrezcan a Okeke un contrato estilo 2 años, 14 millones de dólares, siendo el segundo año opción del equipo. Les gusta mucho mantener esa versatilidad y sobrepagar a jugadores para tener ese contrato intercambiable. Todo dependerá de su agencia libre. Si los Magic quieren utilizar ese margen salarial que van a generar y necesitan dejar ir a Okeke, lo harán. Pero no descartaría que sea sobrepagado por los Magic. En otro equipo va a cobrar la mínima. Vamos ahora a hablar de Lamar Stevens. Nada, ni vamos a hablar de él. Está ahora mismo en los Grizzlies. Si sigue en la NBA será por la mínima. James Johnson, el guardaespaldas de Tyrese Haliburton en los Pacers, está ahí como veterano. Ya no es un jugador NBA, es un veterano que gusta, y gusta en particular en los Pacers. Ha estado bastante vinculado a este equipo en los últimos años. Cobra la mínima, de hecho llegó a mitad de la temporada a Indiana, y si sigue en la NBA será por la mínima. Venga, vamos a buscar un nombre un poquillo más decente. Simone Fontecchio. Simone Fontecchio es interesante. Es agente libre restringido. Los Pistons intercambiaron por él porque querían unirlo al equipo y querían mantenerlo como jugador de ala capaz de tirar de 3. En Utah estaba jugando bastante bien. En Detroit, la verdad es que no he prestado mucha atención desde que ha llegado a los Pistons, porque no había nada a lo que prestar atención en las últimas semanas de los Pistons. Pero Fontecchio, como agente libre restringido que cobraba unos 3,5 millones, va a conseguir una subida salarial. No creo que se vaya a llevar una mid-level completa, me sorprendería muchísimo, pero un salario de unos 7, 8 millones de dólares. Además, los Pistons van a tener bastante margen y van a poder permitirse pagárselo sin problema. Yo creo que Fontecchio va a estar en este segundo rango de entre 13 y 5 millones de dólares. Más mirando hacia los 5 que hacia los 13, pero va a tener una subida salarial. Kessler Edwards, que no Walker Kessler, el otro, el jugador de ala, originalmente seleccionado por los Nets en el pick 40 y algo. Me gustaba mucho este jugador, de hecho. Acabó siendo regalado a los Kings para liberar salario hace un par de años. Y es un jugador de ala, básicamente un 3&D, muy limitado en ataque, pero que a veces mete sus tiros y largo, que trabaja muy duro en defensa y que a mí personalmente me gusta. Es posible que siga en Sacramento, no lo sabemos, va a ser agente libre sin restricciones, sea como sea, su mercado al final es de la mínima del veterano. Pero es el típico jugador que, de hecho, que no sorprenda que mis planes para agencia libre planteé para varios equipos, porque como jugador 12 de tu equipo, que a veces puede sacar al campo a que tenga impacto en defensa, a mí es un jugador que me gusta mucho. Vamos ahora a hablar de... Venga, vamos con un nombre potente. Tobias Harris. Por cierto, sé que hay bastante gente a la que le molesta mucho que no vaya por orden. A mí es que me gusta ir construyendo el vídeo a medida que voy viendo caras y me apetece hablar de jugadores, así que lo siento, pero no voy a cumplir esa petición de que vaya por orden. Yo voy a seleccionar a quien me apetezca cuando me apetezca, ¿vale? Pero vamos a hablar de Tobias Harris. Tobias Harris tiene muchísima suerte, por segunda vez en su carrera, de hecho. Tuvo muchísima suerte de ser agente libre en los Philadelphia 76ers, cuando la persona que estaba al mando no tenía ni idea de cómo hacer su trabajo antes de que llegara Daryl Morey, y llevarse ese máximo salarial en vez de Jimmy Butler. Por cierto, se me acaba de olvidar el nombre de esa persona. Antiguo pick 1 de los Clippers, Elton Brand. Elton Brand no tiene ni idea de cómo hacer su trabajo y le paga un máximo a Tobias Harris de 5 años. Ese máximo se termina. Tobias Harris es agente libre este año. No ha sido un mal jugador, lo he dicho muchas veces. Tobias Harris estaba sobrepagado. No es lo mismo que sea un mal jugador. Es un jugador de calibre titular en la posición de ala pivot. Los 76ers van a pasar página, porque al final quieren dedicar sus recursos a otro lado. Pero Harris tiene suerte, porque estamos ante una agencia libre muy floja, con un par de equipos desesperados. Y hay un equipo bastante desesperado, al que le vendría muy bien un jugador del estilo de Tobias Harris, capaz de jugar de ala pivot, capaz de rebotear, capaz de tirar de 3. Y ese equipo son los Pistons. Y Tobias Harris se va a llevar muy posiblemente un buen contrato de los Detroit Pistons. No va a volver a cobrar un máximo.
lo lógico, y ahora que los Pistons han cambiado de directiva, tal vez cambien de rumbo. Lo lógico sería que Harry, si es sobrepagado, sea con un contrato de un par de años, tal vez. Pero creo que va a estar en este rango de entre 18 y 24 millones de dólares. No me sorprendería que Tobias Harris firme un contrato de 2 años, 45 millones, un poco al estilo de lo que firmó Bruce Brown. Sigue siendo un muy buen contrato. La realidad es que creo que Harris como jugador sí que está en este rango de 18 millones por año. De hecho, tal vez es posible que incluso se entre en este rango entre 30 y 24 millones, pero bueno, vamos a dejar aquí a Tobias Harris cobrando unos 22-23 millones por año. Vamos ahora a hablar de Bol Bol, minimal veterano. Lo está haciendo mejor de lo que esperaban los Suns, esperaba que no hiciera nada y está haciendo algo, pero va a cobrar la minimal veterano, no creo que más. Vlatko Cancar de los Nuggets tiene... Ahora estoy dudando, me parece que tiene una opción del equipo. Se rompió el ligamento cruzado el verano pasado. La mínima del veterano. A mí nunca me ha gustado mucho como jugador. Es cierto que cuando los Nuggets esperaban que empezase a aportar, se lo rompió y fue una auténtica pena. Siempre es una desgracia, ¿no?, que un jugador se lesione y sobre todo cuando no ha tenido su momento de brillar en la NBA. También he de decir que creo que siguen los Nuggets porque es colega de Jokic, personalmente. Pero eso, si Cancar sigue en la NBA será por la mínima del veterano. Crowder igual. Ya está, es un jugador que está bastante pasado su prime. No es que sea terrible, ni lo haya hecho terrible o fatal en los Bucks, aunque se ha perdido bastantes partidos por lesión, pero no va a volver a cobrar más de la mínima del veterano. Lo mismo para Marcus Morris, que ahora mismo está en los Cleveland Cavaliers. Morris tuvo un muy buen contrato con los Clippers, pero eso ya terminó. No creo que sea imposible, de estos nombres que he mencionado en la tier más baja, no creo que sea imposible que alguien le pague a Marcus Morris un contrato de, yo qué sé, 7 millones por un año o algo así. Si alguien tiene que tirarle dinero a alguien por tener, bueno, por usar sus recursos. Pero creo que va a haber bastantes jugadores más interesantes. De entrada lo pongo en la tier más baja. Seguimos con Jordan Nwora, mínima del veterano. Ni siquiera tengo claro si seguirá o no. Tiene talento ofensivo, no defiende nada. Y bueno, ahora mismo está en los Raptors, formó parte del intercambio de Pascal Siakam. Supongo que alguien le ofrecerá un contrato por la mínima, pero no estoy nada convencido. Anthony Hill o sigue en los Nuggets o se va de la NBA. No es un jugador NBA en mi opinión, pero creo que ha gustado... Perdón, en los Wizards, creo que dije Nuggets. Yo no considero que Anthony Hill sea un jugador de la NBA, pero sospecho que gusta en Washington como adulto, digamos. Creo que al final es una presencia veterana. Y si ese es el caso, si estás cómodo con él, si lo quieres para hacer el rol de James Johnson, de Tuck Gibson, de Jared Dudley, ok. Pero no va a cobrar más de la mínima del veterano porque no creo que le dé para más. Reggie Bullock, creía que de verdad había sido un grandísimo fichaje de los Houston Rockets en agencia libre después de que acordase ese buyout con los San Antonio Spurs y no ha hecho nada. Y si no ha hecho nada este año, no creo que los equipos estén deseando pagarle más de la mínima del veterano el año que viene para ver qué puede aportar, porque cada año que pasa, obviamente, Bullock se hace mayor. Una vez más, tal vez como en el caso de Marcus Morris, puede que alguien le ofrezca más dinero, pero es que su año en Houston ha sido bastante catastrófico, así que me sorprendería. Vamos a hablar ahora de Royce O'Neal. Royce O'Neal es interesante. Está en una situación similar a la de Grayson Allen. De hecho, tal vez cuando veáis este vídeo ya haya extensión de Royce O'Neal, quién sabe. Grayson Allen firmó 4 años y 70 millones de dólares. Royce O'Neal puede firmar el mismo contrato. Puede firmar por hasta 4 años y 75 millones de dólares como extensión de contrato. Luego en agencia libre podría firmar un máximo que obviamente no va a ganar, ¿no? Pero los Suns posiblemente estén motivados también para pagarle a Royce O'Neal. Una vez más, es un jugador útil, de ala, que se lleva bien con Kevin Durant y que no va a ser súper caro. Aún así, O'Neal estoy convencido de que va a cobrar más de 5 millones de dólares. Es un buen 3&D, sólido. Yo creo que rondará en los 10-11 millones por año. No me sorprendería ver a O'Neal firmando una extensión de, no sé, 3 años 33 millones o algo así. Así que lo voy a poner en este rango de entre 13 y 5 millones de dólares. Incluso cabe la posibilidad de que si no firma una extensión con los Suns y algún equipo va muy sobrado de dinero y no tiene dónde gastar sus recursos, tal vez alguien le ofrezca una mid-level completa a O'Neal, pero en ese caso, o por 1 o 2 años. No creo que nadie le vaya a pagar por, 4 años completos una mid-level completa a Royce O'Neal. Cedi Osman. Osman no tengo muy claro cómo ubicarlo, la verdad. Es un buen triplista, no defiende mucho. Creo, hasta donde sé, por todo lo que le he visto de entrevistas y demás, creo que es un jugador que en los vestuarios se lleva bien con la gente, lo cual no está mal tampoco, pero no tengo claro si va a cobrar más de la mínima del veterano. Creo que lo voy a poner al rango de entre 13 y 5 millones. Ser un tirador competente se paga bastante bien en la NBA.
Y Osman no ha sido malo en los Spurs tampoco, independientemente de que el equipo haya sido muy malo. Así que lo voy a dejar en este rango. Vamos a hablar de Thanasis mínima en los Bucks, ya está, ya lo sabemos todos, va a seguir en los Bucks mientras Giannis siga ahí. TJ Warren lo voy a poner por la mínima, lo he incluido porque está ahora mismo en una plantilla. Acabó el año con contrato básicamente, aunque no empezó en un equipo NBA. No tiene pinta de que TJ Warren tenga nada más que aportar. Es una pena. Cuando estaba en su mejor momento tuvo esa lesión de pie que lo tuvo como un año fuera y nunca ha vuelto, de verdad. Es posible que ni tenga contrato y si tiene contrato será por la mínima el próximo año. Vamos a hablar de Precious Achiuwa. Achiuwa es interesante. Es un agente libre restringido y llegó a los Knicks como complemento del intercambio de OG Anunoby. Parecía un extra por hacer cuadrar los salarios en ese intercambio de Quickly, RJ Barrett por Anunoby. Y la realidad es que es un jugador que no podría estar en un equipo mejor para su estilo de juego. A Tom Thibodeau le encanta. Es pequeño para su posición, pero trabaja muy duro en defensa. Es un buen rebotador, es fuerte, es atlético. A veces intenta hacer de más en ataque. Es limitado a nivel ofensivo. Pero Achiuwa es un jugador interesante, joven todavía. No tanto como puede parecer porque llegó bastante mayor al draft. Pero sea como sea, no va a cobrar la mínima del veterano. Sospecho que va a llegar a un acuerdo con los Knicks. Tampoco creo que sea un contrato desorbitado. No creo que vaya a superar los 13 millones de dólares. Pero Achiuwa tal vez firme un contrato de un par de años y 10 millones por año o algo así en New York. Lo voy a poner en el rango de entre 13 y 5 millones de dólares. Como veis, llevamos medio vídeo y solo hay un jugador que supera la mid-level, y de hecho todos los nombres que he mencionado firmando por cerca de la mid-level, Taurean Prince, Simone Fontecchio, Royce O'Neal, Cedi Osman, Precious Achiuwa, no creo que ninguno vaya realmente a llegar a los 13 millones. Como veis, la cosa está un poco mal. Y ya que estamos hablando de que la cosa está un poco mal, Saddiq Bey, pobre. Bey probablemente estaría en el rango superior a esto, o tal vez no, pero se rompió el ligamento cruzado. Y el año que viene no va a jugar, lo sabemos todos. Se rompió tan tarde el ligamento cruzado que va a ser un año perdido. Habrá que ver qué pasa. Cabe la posibilidad de que tome su qualifying offer por un año y los Hawks lo mantengan con intención de renovarlo un año después. Pero los Hawks son un equipo que no va a querer gastar mucho dinero y la qualifying offer de Saddiq Bey a lo mejor son 6 millones de dólares o algo así. Puede que ni les interese y lo acaben dejando ir sin más. Y en ese caso, Bey puede que firme con algún equipo un contrato a largo plazo, básicamente para que un equipo lo rehabilite y luego lo tenga barato durante un par de años. Y por eso cabe la posibilidad de que esté en este rango de entre 13 y 5 millones. No veo imposible que un equipo que pueda permitírselo le ofrezca pues 10 millones por año durante 3 años, siendo el primer año un año perdido, pero luego teniendo un par de años baratos de Saddiq Bey, que es un jugador sólido, pero me da pena porque he tenido un timing muy malo. Esa ruptura de ligamento cruzado justo antes de salir a agencia libre restringida es un momento catastrófico. Si hubiese firmado una extensión de contrato, como pasó con Brandon Clark y su ruptura de tendón de Aquiles, pues como mínimo el dinero lo tenía asegurado. Bey ha tenido muy mala suerte. Vamos ahora a hablar de Osei Brissett, mínima del veterano. Creo que no lo ha hecho mal en los Celtics. Considero que probablemente le han dado pocas oportunidades, me parece que debería haber jugado más a lo largo del año en Boston, pero es un buen rebotador con buen tamaño, un jugador decente, pero es un jugador de la mínima del veterano, al menos de momento, a menos que consiga en algún momento, en algún equipo, en algún rol específico que realmente le encaje bien, demostrar más. Torrey Craig tiene una opción del jugador, similar a lo de Yuta Watanabe por la mínima. Craig tal vez pueda pedir un poco más a los Bulls. No creo que sea imposible que directamente en Chicago renueve por 5 o 6 millones por un par de años. Aunque bueno, con sus derechos non-berth a lo mejor es más complicado. No, lo voy a poner en el grupo de menos de 5 millones, pero no creo que vaya a cobrar la mínima. Creo que Craig cabe la posibilidad de que eleve un poquillo su salario manteniéndose por debajo de 5 millones. Joe Ingles tiene una opción del equipo de 11 millones. Ingles obviamente no vale 11 millones. Los Magic tienen la opción por si ven una oportunidad de intercambiar por alguien y quieren su salario, moverlo. Pero si consideramos que por X o por Y al final rechazan esa opción y esa gente libre, Ingles lo que se merece es la mínima del veterano. Pero siempre cabe la posibilidad de que algún equipo le pague igual que le podría pagar a cualquier jugador para tener ese bloque salarial. Que obviamente Ingles como veterano gusta en Orlando, ¿no? Pero como jugador a día de hoy no creo que haya un jugador menos atlético en la NBA. Está entre él y Nikola Jokic. Ingles ya es mayor, ya nunca fue muy atlético, pero después de su ruptura del ligamento cruzado ya no le da. Dominic Barlow me gusta muchísimo, lleva 2 años en contrato dual en los Spurs, es el más pivot de todos los nombres que hemos visto aquí, Barlow y Precious Achiuwa de hecho, pero bueno, están en esta lista, lo decidió Spotrac, no yo.
Barlow para mí ya el año pasado tendría que haber estado cobrando la mínima del veterano con los Spurs. Probablemente tendría que haber firmado el típico contrato de 3 años, poco dinero garantizado. Y eso es lo que va a pasar este año. No va a tener mucha flexibilidad. Nadie parece que vaya a apostar dinero en Dominic Barlow. A mí me gusta mucho. Es un muy buen reboteador, trabaja duro. Es verdad que con Wembanyama y Sohan lo va a tener difícil para hacerse un hueco en San Antonio, pero sea como sea, su mercado será de la mínima del veterano. Pero me parece un jugador con mucho potencial y dependiendo del caso, creo que algún equipo se debería plantear seriamente hacerle una oferta un poco más grande y presionar a San Antonio. Pero si alguien le ofrece 5 millones, o sería Barlow, 6 a Barlow, perdón, yo si fuera los Spurs lo igualaría. Keita Bates-Diop tiene una opción del jugador, no sé si la tomará o no, pero su mercado es de la mínima del veterano. Thaddeus Young, después de acordar un buyout e irse a los Suns, habrá que ver qué tal juega ahora con los Suns, a ver si tiene minutos en playoffs, eso puede ayudar a elevar su mercado, pero lo más probable es que Thaddeus Young, en lo que le quede en la NBA, sea un jugador de la mínima del veterano, probablemente en un contender, ya sea en Phoenix o moviéndose a otro lado. Sospecho que es la ruta que seguirá de aquí en adelante. Robert Covington finaliza contrato, apenas ha tenido un rol en Filadelfia después de ser intercambiado o formar parte del intercambio de James Harden. También ha estado bastante lesionado, físicamente ha perdido muchísimo. Ya no es, hubo una época en la que Robert Covington era el 3&D de la NBA, eso ha quedado muy atrás. Yo creo que lo que le queda en la NBA será por la mínima del veterano. A Nick Batum, por otro lado, lo voy a poner en el rango superior de entre 13 y 5 millones de dólares. Batum se niega a estar acabado. Es tan buen jugador de baloncesto, tal vez el cuerpo no le dé, pero Batum es tan buen jugador de baloncesto que todavía tiene algo que aportar. Pasa, tira detrás a un nivel excelente, es muy bueno tomando decisiones, tiene buen tamaño, físicamente ya no es un gran atleta, pero sabe posicionarse y es un jugador que encaja en cualquier lado. Habrá que ver qué hacen los 76ers con él porque es agente libre y obviamente ha sido un jugador muy bueno para ellos. Básicamente en playoffs Batum muy probablemente vaya a ser titular. Dependiendo de las opciones que tengan de hacer grandes fichajes en agencia libre, los 76ers tendrán que estudiar la posibilidad de mantenerlo o no, pero Batum debería tener ofertas por más de 5 millones de dólares. Tal vez incluso le deba ofrecer a Batum la mid-level completa. Máximo un par de años porque los años pasan, pero es muy bueno. Todavía es muy bueno. Seguimos con... Vamos a hablar del gran sobrepagado de esta agencia libre. En mi opinión, no ha pasado, no lo sabemos, pero de DeMar DeRozan de los Chicago Bulls. Los Detroit Pistons, por ejemplo, han cambiado de directiva. Los Chicago Bulls, a fecha de grabación de esto, todavía no han jugado su partido de play-in. Yo no sé si están en playoffs o no, ya veremos. Tal vez si pierden tengamos suerte y cambien las cosas, pero a día de hoy los Bulls, bueno, lo he dicho muchas veces, para mí son un equipo muy mal dirigido con muchos problemas. Y si todo sigue igual, los Bulls le van a pagar de DeMar DeRozan. Cabe la posibilidad de que firme una extensión directamente. Supongo que no han llegado a un acuerdo porque asumo que querrán pagarle menos de lo que pide DeRozan, pero porque DeRozan sabe que los Bulls van a pagar. Y si no pagan los Bulls, tal vez algún equipo le ofrezca un contrato elevado pero corto. Pero la realidad es que DeRozan estaba cobrando, ahora no lo recuerdo, pero creo que como 27 millones de dólares o 26, iba a superar los 30 millones. Bueno, tal vez no. Tal vez acabe firmando un contrato de 75, 80 millones a lo largo de 3 años, algo así. Lo voy a poner en el rango de entre 24 y 30 millones. Es posible que no llegue a los 30 millones por año, pero DeRozan se va a llevar un contrato que va a ser feo al final. Sigue siendo un muy buen jugador ofensivo. No defiende, no tira de 3, cada año que pasa se hace mayor. Básicamente, si sigue cobrando lo mismo que cobra ahora, este contrato no va a ser igual de bueno. Los últimos 3 años de contrato de DeMar DeRozan han sido excelentes. Los Bulls deberían haberlo movido el verano pasado. O el cierre de mercado pasado, de hecho, hace más de un año. No lo han hecho. Ahora va a llegar a ser agente libre restringido, perdón, agente libre sin restricciones. Amenazará con irse a Filadelfia o a Orlando o algo así. Los Bulls le van a pagar, estoy bastante convencido, y se va a llevar un buen salario. De momento es el más alto de esta lista, lo cual no está bien. Que es un buen jugador, pero... Depende mucho de las circunstancias. Hay equipos que pueden permitirse... O sea, si los Magic le quieren pagar a DeMar DeRozan 2 años y 30 millones por año, pueden hacerlo. Porque total no van a tener que gastar dinero en Paolo Banchero y, bueno, sobre todo en Paolo Banchero en ese tiempo y, bueno, lo puedes asumir. Pero, dependiendo del caso, va a ser feo. Vamos a hablar de... Kelly Oubre Jr. Lo voy a poner de entre 13 y 5 millones. Oubre ha jugado bien. Ha jugado realmente bien este año y estaba cobrando la mínima del veterano.
En Filadelfia no va a seguir, porque para seguir en Filadelfia tendrían que utilizar margen salarial para pagarle y creo que van a tener otros objetivos, porque al final, como cobra la mínima, su subida salarial por derechos non verth es mínima. Pero algún equipo supongo que le ofrecerá, si no los 13 millones completos, si no la mid-level completa, algo menos, pero hubiera justificado cobrar como mínimo algo más en torno a los 10 millones por año. Tiene mucho talento ofensivo, nunca ha sido el defensor que uno esperaba, ¿no? Es inconsistente también a nivel de eficiencia, pero cuando tiene el día es un muy buen jugador y es productivo. Gordon Hayward creía que iba a tener una posibilidad en Oklahoma, si rendía bien, de rozar estos 13 a 5 millones por año, tal vez incluso un poco más, porque Oklahoma estaba en una situación en la que si no encontraba un agente libre realmente interesante, podrían pagarle a Gordon Hayward pues 2 años, 16 millones por año y tener ese contrato intercambiable, ¿no? La idea un poco de Bruce Brown con los Pacers, por ejemplo. Pero no está teniendo buena pinta. Habrá que ver cómo juega en playoffs, pero de entrada lo voy a poner en el rango de menos de 5 millones. Parece que a Gordon Hayward ya no le queda nada en el tanque. A Kenyon Martin Jr. lo voy a poner en el rango de entre 13 y 5. A mí Kenyon Martin me gustaba mucho. Pero desde que fue intercambiado desde los Rockets a los Clippers y luego de los Clippers a los 76ers, ha estado perdido y no ha tenido muchas oportunidades. Pero sigue siendo un jugador joven y atlético en el ala y en Filadelfia no va a llevar ese dinero, pero en algún equipo joven yo no descartaría la posibilidad de que alguien pruebe suerte con él. Pensando un poco, por poner un ejemplo, en el caso de los Spurs con Zach Collins en su momento, que le ofrecieron 3 años 21 millones de dólares. Que algún equipo le haga una oferta en esa línea a Kenyon Martin Jr. para ver si sale bien, no me parece descabellado en absoluto y por eso lo pongo en el grupo de entre 13 y 5 millones. Vamos ahora con Doug McDermott, mínima del veterano. Grandísimo triplista, posiblemente el peor defensor de la NBA. Bueno, por suerte mide más de 2 metros y eso le ayuda, pero un defensor terrible. Pero no, McDermott yo creo que seguirá por la mínima del veterano. No creo que vaya a volver a conseguir un buen contrato. Trendon Watford, agente libre restringido de los Nets. Es posible que los Nets lo dejen ir porque tienen plazas muy limitadas. Supongo que seguirá en otro equipo. A mí me parece un jugador bastante sólido e interesante, pero cobrará la mínima del veterano, no más. Markieff Morris podría retirarse incluso. Está cobrando la mínima de los Maps ahora. Derrick Jones Jr. El caso de Derrick Jones es curioso. No recuerdo si tiene una opción del jugador o no. Independientemente de que la tenga o no, debería rechazarla porque este año ha justificado ganar más dinero. Ha sido un jugador buenísimo para los Maps, habrá que ver también cómo rinde en playoffs. Eso puede ser un buen expositor, sobre todo si lo hace bien. Básicamente es el mejor defensor de perímetro de los Dallas Mavericks, es súper atlético, está metido en sus triples, tienen que ser triples muy abiertos obviamente, pero está metido en sus triples. Y Dallas lo va a tener difícil para pagarle, porque al final eso lo estaban pagando la mínima del veterano. Tal vez dediquen parte de su mid-level a pagarle a Derrick Jones. Yo no creo que vaya a llevarse una mid-level completa ni nada así, pero debería superar los 5 millones de dólares. Lo ha hecho bien. Lo ha hecho realmente bien este año y me parece un jugador que va a justificar cobrar al menos 8 millones por año o algo así. Un poco como Trey Lyles con los Kings. Un par de años, 8 millones por año. Yo creo que se merece algo así. Vamos a tener la conversación sobre Miles Bridges. Dejando de lado todo lo que no me gusta de él, fuera de la pista. Miles Bridges ha puesto números brutos muy potentes, una eficiencia bastante mala, tiene creo que el peor net rating de toda la NBA, pero también su equipo ha sido muy malo, no todo es responsabilidad de él y no tener un base porque la Melo Ball ha estado lesionado todo el año no ayuda, pero es agente libre sin restricciones y el equipo que le va a pagar es muy probable que vayan a ser los Hornets. Creo que ha perdido dinero con respecto a lo que hubiera ganado hace 2 años, en su año de explosión y antes de que fuera un maltratador. Pero va a llevarse un buen contrato. Mi duda es si Miles Bridges va a estar rozando los 17, 18 millones o si va a estar en torno a los 20 o más. Con equipos como los Pistons, con margen salarial, yo lo voy a poner en la misma tier que Tobias Harris, entre 24 y 18 millones. Creo que Bridges se llevará tal vez unos 20 millones por año, 19 millones por año, algo así. Habrá que ver cómo rinde en un equipo mejor. He de decir que sus números brutos son muy potentes. A nivel estadística avanzada ha sido bastante catastrófico. Pero bueno, jugaba en Charlotte y eso no ayuda. Este año ha sido muy duro para los Hornets. Vamos ahora con Jalen Smith, de los Indiana Pacers. Jalen Smith tiene una opción de 5 millones de dólares que debería rechazar. No creo que vaya a subir su salario drásticamente, pero Smith ha jugado muy bien y está en este rango de entre 13 y 5 millones para mí.
A mí me parece un candidato a que alguien le ofrezca la mid-level completa. Un poco al estilo Hartenstein con los Knicks hace un par de añitos. Jalen Smith es un jugador muy interesante. Es un defensor decente, un buen taponador, juega de 4, de 5. Yo creía que iba a ser un mejor defensor en el draft. A mí me gustaba mucho Jalen Smith en el draft. Pero eso, es sólido a nivel defensivo y tiene un jugador, tiene muchísimo impacto ofensivo a nivel de eficiencia. Es verdad que juega con Haliburton. No es lo mismo jugar con Haliburton que jugar con un pivot, con un base normal. Es igual que los pivots que han jugado con Chris Paul, ¿no? Te eleva. Pero tira de 3 a un nivel muy alto, es eficiente cerca del aro, y esa versatilidad ofensiva que le permite jugar de la pivot además, permite poner quintetos muy grandes en el campo, que es algo que cada vez los equipos buscan más, y eso hace que me plantee seriamente la posibilidad de que algún equipo se decida pagarle bastante a Jalen Smith. Los Raptors, por ejemplo, podrían estar interesados en él, a mí me parece una opción viable. Y eso, creo que si no se lleva una mid-level completa, no va a estar muy lejos. Me parece, de hecho, que los Pacers lo van a perder, porque van a tener que priorizar a Pascal Siakam, del que hablaremos ahora. Está también Obi Toppin por ahí, y creo que es posible que algún equipo esté dispuesto a pagarle tanto a Jalen Smith que los Pacers lo tengan que dejar ir, aparte de que no es agente libre restringido, no es que tengan nada que hacer aparte de negociar. Vale, vamos a hablar ahora de Caleb Martin. Caleb Martin es uno de esos jugadores que ha perdido dinero este año. Tiene una opción de 7 millones. Va a rechazarla porque va a ganar más dinero, probablemente renovando con los Heat. Pero tal y como estaba jugando el año pasado, o como jugó el año pasado en los playoffs, Caleb Martin estaría viendo un contrato de entre 18 y 13 millones. Básicamente, los Heat, a la hora de firmar una extensión con él, está en la misma situación que estaba Grayson Allen o Royce O'Neal, por ejemplo. Puede firmar una extensión de hasta 75 millones de dólares a lo largo de 4 años. El año pasado, de haber sido ese el año de la extensión, seguramente hubiese firmado toda esa cantidad. Y los Heat probablemente hubieran considerado que es una ganga. Tal y como ha jugado este año, que ha sido un jugador sólido, decente, pero creo que ha bajado a la tierra. Creo que Caleb Martin está viendo más a ese rango de entre 13 y 5 millones. Tal vez alguien le pague una mid-level completa, tal vez acuerde un término medio con los Heat y se quede más en un salario de eso, de 11, 12 millones por año. Va a tener una subida salarial, pero creo que ha perdido dinero. Desde luego, yo soy Caleb Martin ahora mismo y los Heat están negociando una extensión conmigo. Yo espero a los playoffs, porque si tengo unos playoffs como los del año pasado, puedo acordar esa extensión, pero en base a lo que hemos visto esta temporada, ha perdido un poco de dinero, independientemente de que vaya a tener una subida salarial. Quedan ya menos nombres. Vamos a hablar. Venga, LeBron James. Lo tengo aquí porque sí, pero LeBron James ya sabemos todos lo que va a pasar. Tiene una opción del jugador de el máximo y la va a rechazar para extender por el máximo. Y probablemente 2 años siendo el segundo año opción del jugador. LeBron James se va a quedar en los Lakers, no se va a ir a ningún lado, no nos engañemos. Pero eso, va a seguir cobrando el máximo salarial, simplemente renovará el ciclo. Cabe la posibilidad incluso de que en vez de seguir haciéndose 1+1, ahora que tiene 39 años, quiera asegurarse el dinero de verdad y firme un contrato de 3 años, 150 millones o algo así. Pero sea como sea, LeBron James obviamente va a seguir cobrando más de 40 millones de dólares. Aún si Bronny James se presenta al draft y alguien lo selecciona, LeBron James va a cobrar el máximo. Y va a cobrarlo con los Lakers. Tal vez dentro de un año o 2 se mueva donde esté Bronny James. Este año va a asegurar su dinero. Vamos ahora a hablar de Kyle Anderson, jugador que finaliza su mid-level con los Timberwolves. Y debería seguir en ese rango de la mid-level. Kyle Anderson sigue siendo un muy, muy buen defensor con capacidad de pase, con un tiro inconsistente, pero un jugador muy bueno de mucho impacto y que gana partidos. Es el típico jugador que no se nota tanto, pero que realmente ayuda a ganar partidos. El problema, los Timberwolves son un equipo muy caro, lo hemos hablado bastante, es una plantilla muy muy cara que ya ha invertido recursos en extender a Mike Conley, habrá que ver qué hacen con Monte Morris. Creo que no van a tener una manera de pagarle a Kyle Anderson. Anderson es para mí un jugador de mid-level completa. Pero viendo la situación, es posible que... Básicamente estoy viendo a todos los jugadores de ala que he planteado aquí y veo a pocos que realmente de verdad me sienta cómodo pagándoles la mid-level completa. Viendo esto, voy a poner a Kyle Anderson un puesto por encima. Porque a menos que Caleb Martin vuelva a ser el Caleb Martin de los playoffs pasados, Kyle Anderson es el mejor jugador de todo el grupo de entre 13 y 5 millones. Así que lo voy a poner en el rango de entre 18 y 13, pensando más en 13, 14 millones. Tal vez incluso los Timberwolves intenten hacer un sing and trade de Kyle Anderson a algún equipo y llevarse algo a cambio. Sería algo interesante para ellos, porque es que pagarle a nivel de impuesto de lujo va a ser impracticable. Vamos ahora a hablar de Obi Toppin, agente libre restringido de los Pacers. Tiene otra prioridad en Siakam, del que hablaremos ahora. Toppin es raro. Ha sido un muy buen jugador ofensivo en Indiana. Creo que es a la pivot menos móvil de la NBA.
En defensa es malo, de verdad. Y su tiro de 3 no ha evolucionado, pero al mismo tiempo en transición funciona muy bien en Indiana. Mi duda es, ¿los Pacers le van a pagar a Obi Toppin? ¿Esperarán a ver si algún equipo le hace una oferta? No lo tengo claro. Sea como sea, Toppin no creo que se vaya a llevar más de una mid-level. No creo que nadie le vaya a hacer una oferta de unos 15 millones o así. Pero se va a llevar más de 5 millones. Yo supongo que sí que renovará con Indiana. Tal vez un contrato corto para intentar elevar su salario, no sé, 10 millones por año, 11 millones por año, solo un par de años, algo así. Pero sí, creo que Obi Toppin va a estar en este rango de entre 13 y 5 millones. Y voy a dejar a los pesos pesados para el final en Siakam y Eugene Anunoby. Me parecen dos de las discusiones más interesantes. Vamos a hablar de Naji Marshall. Marshall creo que es uno de los agentes libres más infravalorados de esta agencia libre. Es agente libre sin restricciones. Los Pelicans son un equipo caro que está bailando en torno al impuesto de lujo y tal vez no estén dispuestos a pagarle a Naji Marshall lo que se merece. Es un jugador de ala que defiende, que reparte un poco de juego y que tira bien de 3. Y además tiene esos intangibles, esa intensidad, ese carácter que ayuda. Yo creo que va a ser un agente libre cotizado y no creo que los Pelicans vayan a estar cómodos pagándole una mid-level completa, tal vez le ofrezca más en el rango de 10 millones de dólares o así, pero yo creo que a algún equipo le va a ofrecer la mid-level completa. Y dado que casi todos los nombres que he incluido en la tier de entre 13 y 5 millones, en el fondo no he considerado que vayan a recibir una mid-level completa, voy a poner a Naji Marshall con Kyle Anderson en la tier de encima. Es posible que al final se lleve un poco menos de esto, pero creo que de verdad Naji Marshall va a ser un fichaje bueno. Seguramente vaya a cambiar de equipo y seguramente vaya a parecer un poco caro cuando veamos la cifra comparado con otros agentes libres y luego no esté tan mal. Ya veremos qué pasa. Vale, vamos a hablar del último agente libre de esta tier list, en Patrick Williams, antiguo pick 4 del draft de los Chicago Bulls. Súper joven todavía, un año un poco duro, lesión de final de temporada al final. Ha sufrido muchas lesiones a lo largo de su carrera. Su mejor año fue el segundo y desde entonces ha habido altibajos. Es un buen defensor en la posición de la pivot. Es eficiente, simplemente no tira suficiente y para mí le falta un poco de sangre. Pero en una extensión de contrato el año pasado, yo creo que Patrick Williams está viendo una extensión de... Probablemente él pedía más de 20 millones, pedía algo en el rango de entre 24 y 18. Los Bulls seguramente le ofrecían más en torno a unos 15 millones. Personalmente creo que Patrick Williams debería estar en el rango de entre 5 y 13 millones de dólares. Pero el haber sido una elección alta en el draft siempre da pedigrí. Pensad en Mo Bamba firmando por 11 millones cuando no había demostrado nada. Yo sospecho que Patrick Williams va a firmar por más de 13 millones de dólares. Al final, como agente libre restringido, a lo mejor algún equipo decide probar suerte en su talento. De verdad que potencial tiene y sigue siendo muy joven. O tal vez incluso los Bulls, si ven que las finanzas les cuadran, le hagan una oferta de, no sé, 15 millones por año. No creo que 4 años sería demasiado porque es arriesgado. Pero es posible. Yo creo que Patrick Williams, no por cómo ha jugado, sino por ser joven y haber sido el pick 4 del draft, va a estar en esta tier de entre 18 y 13 millones. Y para acabar, quedan para mí, dos pesos pensados a nivel contractual y dos jugadores muy interesantes en OG Anunoby y Pascal Siakam, los dos originalmente de los Toronto Raptors al principio de la temporada, ahora uno está en los Knicks y otro en los Pacers. Vamos a hablar primero de Pascal Siakam. Siakam puede firmar un máximo del 30% del límite salarial. Esos son, a ojo, diría que son un salario inicial de 42,3 millones de dólares. Eso pondría a Siakam en la misma tier que LeBron James, en más de 40 millones por año. Ha tenido un año sólido, es un muy buen jugador. Tampoco creo que haya tenido un año como para firmar un máximo de 5 años y todo el dinero que puede ganar. El problema es el mercado. Si los Detroit Pistons, si los Spurs, me sorprendería. Los Pistons son el principal candidato, en mi opinión, porque son el equipo más desesperado por cambiar su rumbo. Si los Pistons deciden ponerle sobre la mesa 5 años y el máximo salarial, los Pacers no van a tener una alternativa. Además, Siakam va a llegar a agencia libre. Es lo mismo que va a pasar con OG Anunoby. En ninguno de los dos va a firmar una extensión de contrato porque esa extensión de contrato no les compensa. Al final, Siakam está limitado a firmar solo por 2 años hasta que llegue a la agencia libre. No tiene sentido. Y OG Anunoby no puede firmar por suficiente dinero una extensión porque el 40% de subida de salario no llega. O sea, ambos jugadores van a llegar a agencia libre. Van a escuchar ofertas de otros equipos y eso va a poner a los Pacers en una situación complicada. En un principio yo creo que Siakam en el rango donde debería estar es entre 40 y 30 millones. Creo que en vez de cobrar esos 42 millones de máximo, Siakam tal vez debería promediar unos 37, 38 millones por año. Es mucho dinero, pero
es un ahorro con respecto al máximo total. Creo que la realidad del mercado, y bueno, ya estáis viendo esta tier list, es muy triste. Va a hacer que Siakam al final se lleve el máximo. Ya sean los Pacers o en otro lado, los Pacers no pueden permitirse perderlo y por eso supongo que por miedo se lo acabarán pagando. Siakam se va a llevar su máximo y su máximo son más de 40 millones porque como decía son unos 42 millones de salario inicial. Y por otro lado tenemos a Anunoby. Anunoby me sorprendería que se llevase un máximo. Puede firmar por lo mismo que Siakam, por cierto. 42 millones de salario inicial. Pero recordemos que Anunoby está representado por el hijo del general manager de los Knicks. O sea, el contrato de Anunoby está negociado desde antes que lo intercambiasen. Eso no es legal, pero todos sabemos qué ha pasado. Está listo para que lo firme el día 1 de agencia libre en el minuto 1. Y ese contrato va a ser elevado. Porque Anunoby, si no hubiera sido intercambiado a los Knicks, porque para ser intercambiado a los Knicks estoy seguro de que primero validaron con él el contrato que iba a firmar y negociaron su agencia libre ya. Teniendo en cuenta que Anunoby no accedió en ningún momento a firmar una extensión por lo máximo que podía firmar, que era un rango de unos 26 millones por año o así, Anunoby va a estar entre 30 y 40 millones. Y va a estar más cerca de los 40 que de los 30, me temo. Este contrato me preocupa. Creo que Anunoby va a firmar por unos 35 millones por año y es un grandísimo 3&D. También es un tío que juega 50 partidos por temporada. Tal vez me he pasado y son 60, pero juega poco, tiene problemas de lesiones y es un defensor excelente, pero también es un grandísimo atleta. Y acumula lesiones, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Ahora, si no me equivoco, tiene 26 años. A mí me preocupa cómo esté el cuerpo de Anunoby con 28, viendo la cantidad de lesiones que acumula. Sea como sea, es posible que Anunoby sea literalmente el tercer jugador de ala mejor pagado de esta agencia libre. Y es posible que su contrato sea un gran problema para los Knicks a largo plazo. También es cierto que con Anunoby este año los Knicks han sido imparables. Y debido a eso se va a llevar una pasta. Y nada, con esto hemos finalizado esta tier list de los mejores agentes libres en la posición de alero o ala pivot en función del salario que estimo que conseguirán en esta agencia libre. Como veis, no hay muchos nombres por encima de... Básicamente, que he considerado que van a llevarse una mid-level o superior. Hay un total de 4, 5, 6, 7, 8, 9 nombres, que son LeBron James, Pascal Siakam, Anunoby, DeMar DeRozan, Tobias Harris, Miles Bridges, Kyle Anderson, Najee Marshall y Patrick Williams. El resto... Hay jugadores decentes, desde luego, pero no creo que vaya a llegar hasta allí. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Un segundo. Importante que me olvidaba de hacer esa mención honorífica a todos los miembros del canal, que al final me apoyáis muchísimo. Si alguien más se quiere unir, por supuesto estáis más que invitados. Dadme un segundito y... Estamos aquí en directo sacando el listado de las personas. Ahí está. Estos son los Hall of Famers del canal. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Si alguien más se quiere unir, hay un botón ahí de unirse en el canal. Habrá un vídeo exclusivo cada mes. Exclusivo no. Decidido por los miembros del canal, aunque público. A mí no me gusta lo del paywall para ver vídeos. Y también una vez al mes los miembros veteranos o All Stars tendremos una charla en Discord para quien quiera o pueda, por supuesto. Y bueno, ahora ya sí. Muchas gracias a todos. Me habéis escuchado algunos durante 42 minutos. Qué paciencia. Decidme en los comentarios si os habéis quedado hasta el final. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.